Bueno, buenos días a todos aquí presentes, a las autoridades, a los compañeros del instituto que han pergeniado esta mesa y que realmente nos han dado un poco la misión de traer a este congreso presentaciones que hacen a temas importantes para nuestro sector. A los dirigentes sindicales que nos acompañan y nos han dado respaldo para esto, a los invitados extranjeros de primer nivel que van a estar hoy en el Congreso trayéndonos su experiencia, y a todos los que colaboraron, prestadores, actores, proveedores de servicios de salud, para que este Congreso sea posible, bonificando el 100% de lo que es la inscripción y que pueda llegar a todos los recursos humanos que quieren estar interesados en salud y desarrollo social. A todos, muchas gracias. La idea de esta mesa es hacer 3 presentaciones breves. Nos han pedido que no sea más de 10-12 minutos, donde planteemos temas absolutamente específicos y con un esquema del planteo del problema, del impacto que tiene ese problema en nuestra obra social y de las propuestas o las posibles alternativas de solución. Con ese esquema, yo tengo que hablar de la opción de cambio y del sistema único de renta. Cuando hablamos de la opción de cambio, estamos hablando de los traspasos que ocurren entre obras sociales entre sí y entre obras sociales con obras sociales que derivan el aporte y la distribución fuera del sistema solidario a lo que es el sistema privado. Y esto, que ya se mencionó el problema cuando empezó en el año 1998, al año de haber empezado en una presentación de la AES, pusimos esta diapositiva, que era lo que iba a pasar. Esto es del año 1999. Un éxodo de los beneficiarios con mayores ingresos de las obras sociales, generando una inequidad en el sector y concentrando a las grandes obras sociales, que son las más numerosas, que encabezan el listado de las primeras 10 obras sociales de todo el sector, con las poblaciones de menores recursos. Por otra parte, que generalmente se acompañan cuando hay problemas laborales con morosidad y evasión. Y esto iba a generar y generó un desfinanciamiento. Cuando los gestores de obras sociales manejamos los presupuestos, lo que miramos es el promedio de ingresos por beneficiario. Las compras y las provisiones de servicios se hacen en función de esos promedios de ingresos. Yo quiero mostrarles hoy qué pasa con esos promedios de ingresos con 3 grandes números. En primer lugar, de los 7.800 millones por mes que se reciben de aportes y contribuciones, alrededor de 3.000 millones se van al sector privado. Salen del sistema solidario. En segundo lugar, dentro de la pirámide social, ¿cuáles son los trabajadores que quedan en el sistema solidario? Son los que en promedio ganan 8.600 pesos. Ese salario genera por aportes y contribuciones el 9%. Pero de ese 9%, el 15% va en este momento al Fondo Solidario y el 7.65% va el cotizante a la obra social. 658 pesos para atender al grupo familiar. ¿Quiénes son los que se van? La segunda franja para arriba, desde los 15.000 pesos para arriba se van al sistema privado. Y que son los que aportan por esos 15.000 pesos alrededor de 1.200 pesos. Quiere decir que el promedio que está manejando el sector de las principales obras sociales, que reúnen el 40% de la población, se está manejando con promedios muy bajos, que no es el promedio del sistema de salud de la seguridad social. Esto genera un primer dilema.
Porque cuando hablamos con la gente, hablan de que esto es una solidaridad del sistema solidario versus una solidaridad individual. Y esto se confunde. La solidaridad es un principio del sistema solidario de la seguridad social en todo el mundo. Lo otro es generosidad individual. Y la generosidad individual no es solidaridad individual. El sistema deja de ser solidario cuando permitimos que no pase absolutamente nada para corregirlo. Por eso los grandes números hacen que el resultado final haya sido que las obras sociales del sistema hayan perdido entre el 22% y el 44% de esos aportes y contribuciones que se han ido al sector privado sin que hagamos absolutamente nada para cambiarlo hasta ahora. La propuesta. Desde el Instituto se hizo ya conocer de forma pública cuáles serían algunas ideas que hacen a lo que dicen los cambios conceptuales y a los cambios metodológicos que requeriría el sistema. En los cambios conceptuales pensamos que el primer año el trabajador debería permanecer en la obra social de origen, porque es allí, cuando empieza la actividad, donde se producen por maniobras comerciales su salida al sector privado. En segundo lugar, que en el caso de traspasarse al sector privado, de salir del sistema, debería dejar parte del aporte y contribución dentro del sistema solidario. No necesariamente en la obra social de origen, porque a lo mejor se fue de esa obra social porque estaba descontento con la atención, pero sí en el sistema solidario, a través del fondo solidario que podía redistribuirse junto con lo que es el subsidio automático nominativo, el SARO, que está tan deprimido y que es el que lleva intraequidad dentro del sistema, llevando aportes y contribuciones a las obras sociales que tienen menores ingresos. El otro punto es que la obra social que recibe no debería superar el 20% del padrón de su actividad, porque si no estaría desnaturalizándose la esencia del sistema solidario. Y finalmente, un tema metodológico que no es menor. Hoy los traspasos son mayores de miles, se dan por miles durante el mes, todos los meses del año. Esa genera una inestabilidad en los padrones, que se traduce y se observa claramente cuando se hacen pedidos de reintegros y la superintendencia que tiene atrasos también con respecto a lo que es el padrón del beneficiario, muestra que no corresponde a esa obra social. O cuando se solicitan débitos por autogestión, por criterios de autogestión, donde pasa exactamente lo mismo. Hay una gran volatilidad de los afiliados dentro del sistema, porque esto debería hacerse de forma más limitada, haciéndolo 2 veces por año. El segundo tema, sistema único de reintegros. En este caso es como si estuviéramos jugando un partido de fútbol donde juega por un lado la transparencia y por otro lado la eficiencia. Y la eficiencia está perdiendo por goleada. En realidad son 2 jugadores que tienen que ir juntos, son 2 equipos que tienen que ir juntos. Y que hay caminos que deben encontrarse y que deben hacerse para que vaya junto a la transparencia y la eficiencia. Es otro falso dilema. En este momento, por la transparencia, lo que hemos visto es que se juntan papeles y papeles para formar expedientes. Esos papeles que a veces, por razones de curiosidad, hice volcar en una mesa del escritorio y contabilizar cuántos papelitos había en ese expediente, y la sorpresa, hay alguna foto, había 150 papeles para el armado de un expediente. Y muchas veces esos papeles son documentación secundaria o marginal que poco tiene que ver a la prestación. Entonces, cuando además vemos que esos papeles
no tienen fecha de vencimiento, porque lo único que tiene fecha de vencimiento en la ley son las facturas, pero los papeles no tienen fecha de vencimiento. Cuando vemos que el impacto de esto ha hecho que empiecen a colapsar los archivos, tanto en la superintendencia como en las obras sociales, porque hemos digitalizado, pero no hemos generado que esa digitalización se traduzca en una disminución del papel. Hay demora en la presentación de expedientes, porque claro, para juntar esa documentación secundaria y marginal hace que se remonten a veces a periodos atrasados en distintas jurisdicciones del país, y hasta que eso no ocurra no se puede presentar el expediente. El gasto administrativo para generar esos miles de expedientes que se tienen que presentar mensualmente supera hoy el 10% de lo que se está reintegrando. Si a ustedes ese 10% le suman el 25% que hay por año, que hubo por año de inflación en los últimos años, y la demora que presentamos, van a ver que el impacto es enorme de lo gastado versus lo reintegrado por la forma que se está reintegrando las prestaciones. Quiere decir que tenemos procesos altamente burocráticos e ineficientes y que nos llevan a incumplir un mandato, porque muchas veces terminamos renunciando a la presentación de expedientes por ese costo desordenado y por el tiempo que lleva. El año anterior, el año pasado, hicimos una cuenta, mediciones dentro del trabajo de investigación del instituto, donde vimos que resumiendo el trabajo, de un gasto de 100 millones de pesos de prestaciones dentro del menú del sistema único de reintegros, se habían podido solicitar 98, había sin resolución 21 millones, se habían aprobado 52 millones y se habían denegado por la auditoría 25. En total se habían cobrado 51 millones de prestaciones hechas a veces 2 años para atrás. La propuesta. Nosotros pensamos que esto no puede seguir, porque si no, no vamos a poder sacar la cabeza las descargas. Debe comenzar a evaluarse el pago referidos, decimos, a pacientes empadronados, como hacen otros países. Las obras sociales ya tienen 4 o 5 padrones por distintas patologías que les fueron pagando y que fuimos pidiendo a la unidad de aplicación, como el último que fue por sugerencia de nuestro instituto, que es el padrón de diabéticos. Esos cambios significan un cambio de paradigma. La superintendencia de la unidad de aplicación debe empezar a controlar pacientes, no papeles. Debe haber un régimen sancionatorio para la obra social cuando incumpla el protocolo de seguimiento o cuando el padrón esté adulterado. Pero no podemos seguir con la estructura actual de reintegros. Estos cambios tienen que darse fundamentalmente en todos los que son pacientes con enfermedades crónicas, que tienen que presentarse todos los meses a hacer esas presentaciones, donde sabemos exactamente cuánto es el promedio que se gasta por cada una de esas enfermedades. Estamos, para terminar, absolutamente convencidos que la actual gestión de la superintendencia tiene la capacidad y la voluntad para llevar estos cambios. Nosotros desde el Instituto y desde todas las obras sociales apoyamos y acompañamos esos cambios. Y así como los militantes del partido que hoy nos gobierna dicen sí se puede el cambio, nosotros como técnicos tenemos que mostrar cómo se puede hacer. Muchas gracias.